La noche del 6 de octubre de 1976, Beijing se había convertido en el escenario de una traición perfectamente orquestada. Habían pasado apenas 27 días desde la muerte de Mao Zedong, y los 4 herederos que él había elegido para continuar su revolución estaban a punto de ser eliminados en una sola noche. Wang Hongwen, el joven de 41 años que Mao consideraba su sucesor, caminaba confiado hacia la sala de lectura número 119 en Zhongnanhai. Creía que asistiría a una reunión rutinaria del Politburó. No sabía que cruzaba el umbral hacia su propia destrucción. En las próximas 2 horas, él y los otros 3 miembros de la banda de los 4 serían arrestados, juzgados en secreto y borrados de la historia de China. Esta es la historia del golpe de Estado más silencioso y efectivo del siglo XX. Una historia de traición, poder absoluto, y cómo un régimen devora a sus propios hijos para sobrevivir. Pero antes de contarte cómo cayeron, necesitas entender quiénes eran estos 4 personajes y por qué Mao los eligió. Porque lo que pasó esa noche no fue un simple arresto político. Fue el fin de una era, el cierre brutal de la revolución cultural y el nacimiento de la China moderna que conocemos hoy. La banda de los 4 estaba compuesta por las personas más poderosas de China después de Mao. Jiang Xing, la viuda del gran timonel, una exactriz de teatro que se había convertido en la mujer más temida del país. Zhang Chunqiao, el teórico silencioso, el cerebro ideológico que diseñaba las purgas con precisión quirúrgica. Yao Wenyuan, el propagandista que controlaba cada palabra publicada en China, el hombre que podía destruir reputaciones con un solo artículo. Y Wang Hongwen, el más joven, el favorito de Mao, el trabajador de fábrica que ascendió hasta convertirse en vicepresidente del Partido Comunista con apenas 38 años. Estos 4 no eran simples funcionarios. Eran los arquitectos de la revolución cultural, el movimiento que entre 1966 y 1976 sumió a China en el caos, causó millones de muertes, destruyó el sistema educativo y convirtió al país en un gigantesco campo de reeducación ideológica. Ellos representaban la izquierda radical, aquellos que creían que la revolución debía ser permanente, que la lucha de clases nunca debía terminar y que cualquiera que hablara de estabilidad o desarrollo económico era un traidor burgués que merecía ser purgado. Wang Hongwen era el elemento más fascinante del cuarteto. A diferencia de sus compañeros intelectuales y burócratas, Wang provenía genuinamente de la clase obrera. Había trabajado en una fábrica de algodón en Shanghái y durante el caos de la revolución cultural demostró una habilidad natural para organizar y movilizar a las masas. Se convirtió en el líder de los rebeldes en Shanghái, dirigiendo a millones de jóvenes guardias rojos en las calles. Mao vio en Wang algo que no encontraba en los veteranos del partido: energía, pureza ideológica y, sobre todo, lealtad ciega. En 1973, Mao hizo algo extraordinario. Elevó a Wang Hongwen al puesto de vicepresidente del Partido Comunista, convirtiéndolo en el tercer hombre más poderoso de China, solo después de él mismo y del premier Zhou Enlai. Wang tenía apenas 38 años. Para que entiendas la magnitud de esto, imagina que el presidente de tu país nombrara a un trabajador de fábrica de 38 años como su sucesor directo, por encima de todos los generales, ministros y políticos veteranos. Eso fue exactamente lo que hizo Mao. Las fotografías de la época muestran a Wang sonriendo al lado de Mao en los desfiles oficiales. El mensaje era claro para todos en China y en el mundo. Este joven obrero era el futuro del país. Mao le encomendó tareas cruciales, como presidir reuniones del Politburó y servir de enlace directo con los militares. Wang no era solo un símbolo, tenía poder real, pero este ascenso meteórico generó algo predecible: envidia y resentimiento masivos. Los generales que habían luchado en la guerra civil, los burócratas que habían construido el aparato del Estado durante décadas, todos veían a Wang como un advenedizo sin experiencia, un líder cuya única habilidad era incitar a la violencia revolucionaria. Y tenían razón. Wang no sabía nada de administración, de economía, de diplomacia. Su único talento era movilizar masas para destruir a los enemigos del partido. Mientras Zhou Enlai,
el premier moderado y pragmático, luchaba contra el cáncer que finalmente lo mataría en enero de 1976, la influencia de la Banda de los Cuatro se intensificó. Utilizaron la prensa y los medios de propaganda del Estado para lanzar campañas constantes contra sus rivales. Acusaban a cualquiera que hablara de desarrollo económico de ser un revisionista capitalista. Su objetivo no era ideológico, era supervivencia política. Sabían perfectamente que si la revolución terminaba, ellos, los arquitectos del caos, serían los primeros en ser juzgados. En este contexto de lucha interna feroz, Wang Hongwen operaba como el brazo ejecutor de Jiang Qing y Chang Chunqiao. Era el encargado de asegurar el control sobre las milicias urbanas, especialmente en Shanghái, donde tenía una base de poder sólida. Controlaba un ejército privado de más de 1 millón de hombres, listos para ser movilizados si la vieja guardia del partido intentaba una maniobra contra ellos. La seguridad de Wang residía en su lealtad inquebrantable a Mao. Él creía genuinamente en la visión del gran timonel. No concebía que la maquinaria del partido pudiera girar contra los verdaderos creyentes, contra aquellos que sostenían la bandera roja con más fervor. Este fue su error fatal. Wang cometió el mismo error que han cometido miles de revolucionarios a lo largo de la historia: creer que el poder reside en la ideología y no en la fuerza militar y la habilidad burocrática. Pero en 1976, todo cambió. Fue el año que los chinos llamarían después el año de las 3 muertes. En enero murió Zhou Enlai, el premier que había servido como contrapeso necesario a los excesos de los radicales. En julio murió el mariscal Zhu De, uno de los fundadores del Ejército Popular de Liberación. Y el 9 de septiembre de 1976, finalmente, murió Mao Zedong. La muerte de Mao no fue solo el fin de un hombre, fue el fin de una era, y abrió la caja de Pandora de la sucesión. Mao, en sus últimos meses de vida, había tomado decisiones contradictorias y ambiguas sobre quién debía sucederlo. Desconfiaba de todos. Había reinstalado brevemente a Deng Xiaoping, el pragmático que había sido purgado 2 veces por revisionista, solo para purgarlo de nuevo bajo la presión de Jiang Qing. Para el puesto crucial de premier, Mao no eligió ni a un radical ni a un pragmático veterano. Eligió a Hua Guofeng, un burócrata de provincia con una reputación de lealtad absoluta y una sorprendente falta de base de poder propia. La elección de Hua vino acompañada de una nota críptica de Mao que decía: «Con tu participación, estoy tranquilo». Esta frase sería crucial en los eventos que vendrían. La Banda de los Cuatro interpretó la elección de Hua como una victoria. Lo veían como un hombre débil, fácilmente manipulable. Inmediatamente después de la muerte de Mao, la Banda se movió con una audacia que sería su perdición. Se apoderaron del control de los medios de comunicación y de los archivos centrales del partido. Jiang Qing intentó arrogarse el título de presidenta, afirmando ser la única depositaria del verdadero pensamiento de Mao. Wang Hongwen concentró su atención en asegurar el control total de las milicias urbanas en Shanghái. Pero la Banda de los Cuatro cometió un error de cálculo catastrófico. Subestimaron completamente a Hua Guofeng y, más importante aún, subestimaron el agotamiento absoluto que sentía la vieja guardia del partido después de una década de caos revolucionario. Detrás de la fachada de lealtad a Mao, los generales clave del Ejército Popular de Liberación estaban hartos. El mariscal Ye Jianjing, un veterano astuto con profundos lazos en el ejército, veía a la Banda de los Cuatro no como sucesores legítimos, sino como la enfermedad que debía ser extirpada para salvar a China de una nueva guerra civil. Y aquí viene lo más sorprendente. Hua Guofeng, el supuesto títere débil, también tenía ambiciones propias. Aunque carecía del carisma de Mao o la experiencia de Zhou Enlai, poseía 2 ventajas cruciales. Primera, el control directo de los servicios de seguridad del Estado. Segunda, la bendición oficial de Mao, esa nota críptica que le daba legitimidad como sucesor. El cambio de marea fue silencioso y se fraguó en secreto absoluto, lejos de las salas de propaganda controladas por Zhao Wenyuan. Ye Jianjing y Hua Guofeng formaron una alianza incómoda, pero de propósito singular.
terminar con el radicalismo antes de que pudiera consolidar su control sobre el ejército y la burocracia central. El debate no era ideológico, era existencial. Para los conspiradores, la continuación del poder de la Banda de los Cuatro significaba una China sumida en un ciclo infinito de purgas y luchas, una amenaza directa a la estabilidad del partido y a sus propias vidas. Entendieron que en el comunismo chino de esa época, la inacción era la forma más rápida de suicidio político. La decisión fue tomada. Había que actuar rápido y decisivamente, antes de que los radicales pudieran movilizar sus milicias o publicar un nuevo edicto revolucionario. El plan de acción fue diseñado con una precisión militar digna de Ye Jianjing. El mariscal se aseguró de que las unidades de la guarnición de Beijing, las únicas tropas que realmente importaban en ese momento, estuvieran bajo control estricto y fueran leales a Hua. Paralelamente, Hua Guofeng utilizó su posición oficial para emitir órdenes de seguridad que supuestamente buscaban proteger la capital tras la muerte de Mao, pero que en realidad servían para aislar y desarmar a los leales a la Banda de los Cuatro. Los conspiradores entendieron que arrestar a los Cuatro simultáneamente era crucial para evitar cualquier resistencia coordinada. Si uno escapaba o lograba dar la alarma, las milicias de Shanghái podrían movilizarse y desatar una guerra civil. La trampa se cerró la noche del 6 de octubre de 1976, exactamente 27 días después de la muerte de Mao. Cada uno de los 4 miembros fue convocado por separado, bajo pretextos diferentes, para asegurar que no sospecharan nada hasta el último momento. Wang Hongwen, como te conté al principio, fue citado a la sala de lectura número 119 bajo el pretexto de una reunión sobre la publicación de las obras completas de Mao. Cuando cruzó el umbral de la sala, vio las caras severas de los guardias personales de Hua Guofeng. No hubo debate, no hubo negociación, solo la brutal y fría eficiencia de la máquina del Estado girando sobre sí misma. La narrativa histórica sugiere que Wang intentó oponer resistencia física por un momento, tratando de escapar o luchar. Era un reflejo instintivo del líder de milicias que había sido, pero estaba rodeado y superado en número por los guardias del Buró Central de Seguridad. La fuerza utilizada para someterlo fue decisiva y rápida. Wang, el hombre que un año antes había sido aclamado como el sucesor de Mao, fue esposado y despojado de su uniforme ceremonial. Jiang Qing fue detenida en su residencia en Zhongnanhai. Al ser informada de que estaba siendo investigada, reaccionó con una mezcla de indignación y asombro. Era incapaz de concebir que el partido que ella y su marido habían forjado pudiera volverse contra ella. Zhang Chunqiao fue convocado también a la misma reunión ficticia que Wang. Conocido por su intelecto calculador, Zhang pareció comprender instantáneamente que el juego había terminado en cuanto vio los rostros de los guardias. No opuso resistencia. Su frialdad ante la derrota era característica de su personalidad. El último en caer fue Zhao Wenyuan. Fue detenido en la oficina central de radiodifusión, el cuartel general de su influencia mediática. En un giro irónico perfecto, el hombre que había controlado cada palabra publicada en China durante una década, se encontró incapaz de emitir una sola palabra para pedir ayuda o justificar su causa. En menos de 2 horas, la totalidad de la Banda de los Cuatro, la facción que había aterrorizado a China y controlado la narrativa del país durante 10 años, fue neutralizada. La ausencia de derramamiento de sangre en la capital permitió a Hua Guofeng y Ye Jianjing presentar el acto no como un golpe militar, sino como la ejecución de la voluntad del partido y del pueblo para salvar a la revolución de los elementos contrarrevolucionarios. Pero la detención fue solo el preludio. Ahora venía la parte más oscura, la destrucción psicológica y el borrado histórico. Una vez detenidos, los 4 fueron llevados a las prisiones Qincheng, instalaciones de máxima seguridad en las afueras de Beijing, reservadas exclusivamente para los funcionarios de alto nivel caídos en desgracia. Estas prisiones habían sido construidas con ayuda soviética y estaban diseñadas específicamente para el aislamiento total. El tratamiento dispensado a los prisioneros fue diseñado para quebrar su voluntad y obtener confesiones que legitimaran el golpe. Dentro del contexto político chino,
El objetivo del interrogatorio no era descubrir la verdad, sino forjar una verdad que el partido pudiera presentar al público. Se utilizaron técnicas de privación de sueño, aislamiento prolongado y constantes sesiones de crítica y autocrítica forzadas. Estos eran métodos que el propio Mao había perfeccionado para quebrar a sus adversarios ideológicos. Las descripciones históricas se centran en el horror psicológico más que en la violencia física explícita, aunque la brutalidad era una constante subyacente. Wang Hongwen, el más joven y menos ideológicamente endurecido del grupo, fue sometido a una presión particular. Los interrogadores explotaban su origen obrero contra él. Le reprochaban el estilo de vida burgués que había adoptado al ascender al poder. Lo forzaban a confrontar la evidencia de su rápida escalada, presentándola como corrupta y oportunista. El objetivo era quebrar al joven rebelde y despojarlo del manto de pureza revolucionaria que Mao le había otorgado. Jiang Qing se mostró la más resistente. Utilizaba su conexión marital con Mao como escudo y atacaba a sus interrogadores con diatribas ideológicas, negándose a reconocer la autoridad de Hua Guofeng. Chan Chunqiao se sumió en un silencio casi absoluto, negándose a responder preguntas o firmar documentos. Zhao Wenyuan fue el primero en ceder a la presión, proporcionando información políticamente útil mientras evitaba la autoincriminación directa. La presión psicológica fue implacable. Los obligaban a escuchar grabaciones de las críticas públicas masivas que el partido organizaba, donde millones de personas coreaban consignas tachándolos de contrarrevolucionarios y traidores. Para personas cuyo poder residía en el control de la percepción pública, este borrado instantáneo fue devastador. Durante 4 años, del 76 al 80, los 4 permanecieron en estas condiciones de aislamiento total. El mundo exterior continuó sin ellos. China comenzó a cambiar dramáticamente bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, quien había regresado del exilio político. El país se abría económicamente, abandonaba los excesos ideológicos y buscaba desesperadamente estabilidad y desarrollo. El juicio contra la banda de los 4 finalmente tuvo lugar entre 1980 y 1981. No fue un proceso judicial, según estándares occidentales. Fue un gigantesco teatro político diseñado para marcar oficialmente el fin de la era maoísta radical y consolidar el poder de Deng Xiaoping. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Especial de la Corte Suprema Popular. Los cargos eran amplios: crímenes contra el Estado, conspiración para derrocar al gobierno, persecución de cuadros del partido y la dirección de campañas que causaron la muerte y el sufrimiento de innumerables personas durante la Revolución Cultural. La ironía era dolorosa. Los acusadores habían sido, en muchos casos, víctimas de las purgas de la banda de los 4, pero el marco legal utilizado era el mismo sistema autocrático que había permitido las atrocidades en primer lugar. Los acusados fueron separados de sus abogados, designados por el Estado, que actuaban más como asistentes que como defensores. La diferencia en la presentación de los 4 fue notable. Jiang Qing, vestida con su característico uniforme militar, fue la única que se defendió con vehemencia. Transformó el estrado en una plataforma para defender la ideología de su difunto marido. En un momento dramático que resonó en la prensa internacional, Jiang Qing gritó: «Yo era el perro de Mao. Mordía a quien él me ordenaba morder». Acusó a sus jueces de ser traidores al legado revolucionario. A pesar de los esfuerzos de censura, sus palabras llegaron al mundo exterior. Wang Hongwen era una figura completamente diferente. Después de 4 años de aislamiento y presión, el otrora vibrante líder apareció demacrado, su espíritu visiblemente roto. Había cedido. A diferencia de Jiang Qing y Chan Chunqiao, Wang leyó una confesión preparada en la que admitía haber cometido errores graves y aceptaba la culpabilidad por los crímenes imputados. Su sumisión fue un triunfo para la nueva dirección del partido. Demostraba que incluso el heredero elegido por Mao había reconocido la rectitud de la nueva línea política. Su confesión lo condenó a la oscuridad política perpetua. El veredicto llegó en enero de 1981. Jiang Qinghu y Chan Chunqiao recibieron sentencias de muerte suspendidas, que en la práctica significaban cadena perpetua. Zhao Wenyuan,
y Wang Hongwen recibieron sentencias de prisión prolongadas. Wang fue sentenciado a cadena perpetua. Más allá de las sentencias individuales, el juicio cumplió su propósito estratégico fundamental. El Partido Comunista decretó oficialmente que la responsabilidad de los 10 años de caos de la Revolución Cultural recaía únicamente en la camarilla contrarrevolucionaria de los Cuatro, y no en Mao Zedong, cuya figura debía seguir siendo reverenciada como el fundador de la nación, ni en el partido mismo. Fue un acto de alquimia política, donde el desastre nacional se transformó en la traición de unos pocos. El telón cayó sobre el juicio, pero la historia de los condenados apenas comenzaba su camino hacia el olvido forzado. Para Wang Hongwen, la sentencia de cadena perpetua significó una vida de reclusión absoluta. Fue trasladado de nuevo a la prisión de Qincheng. Este lugar no era un campo de trabajo, sino una fortaleza diseñada para el aislamiento total. Los prisioneros eran vigilados las 24 horas y privados de interacción con otros reclusos o personal, salvo los guardias estrictamente necesarios. El trato en Qincheng era metódico una vez que el juicio había concluido. El objetivo ya no era obtener confesiones, sino garantizar el olvido. Los prisioneros de alto rango recibían dietas adecuadas y atención médica, asegurando que su castigo no terminara prematuramente por negligencia, sino que sirviera como recordatorio viviente y silencioso de la permanencia del partido. Para Wang Hongwen, esta existencia se convirtió en una tortura existencial. Un hombre que había prosperado en la agitación, el clamor de las masas y la adrenalina del poder, fue confinado a una rutina monótona y el aislamiento total. Su energía revolucionaria fue sofocada por el peso del silencio estatal. Los relatos fragmentados de su vida en prisión provienen de guardias o funcionarios que filtraron información años después. Al principio, Wang intentó mantener una semblanza de desafío, pero con el tiempo cayó en un profundo estado de depresión. Pasaba sus días leyendo y realizando trabajos manuales ligeros. Lo más devastador fue el borrado total de su nombre de la prensa y la vida pública. El mundo exterior continuó sin él. La China de Deng Xiaoping se disparó hacia el crecimiento económico, olvidando activamente al joven revolucionario que había intentado mantener viva la llama de la lucha de clases. Wang Hongwen murió en prisión el 3 de agosto de 1992, a la edad de 57 años. La causa oficial fue una enfermedad hepática, presumiblemente exacerbada por años de estrés y por un estilo de vida que ya había afectado su salud antes del arresto. Su muerte fue anunciada brevemente por la agencia Xinhua, con un par de frases secas, confirmando el deceso del ex líder contrarrevolucionario, sin ceremonia ni detalles. La muerte de Wang en Qincheng fue la culminación de su condena, el fin de su existencia física e histórica. A diferencia de Jiang Qing, que se suicidó en 1991, la muerte de Wang fue un evento administrativo, sin drama, simplemente el cierre de un archivo. Pero el verdadero castigo no fue la prisión. Fue lo que vino después, el borrado histórico sistemático. Con la banda de los Cuatro condenada y silenciada, el Partido Comunista Chino se dedicó a una exhaustiva campaña de eliminación de memoria. Este proceso fue ejecutado con la misma meticulosidad con la que los artistas soviéticos retocaban las fotografías de Stalin para eliminar a los camaradas caídos. Inmediatamente después del golpe y la posterior condena, el aparato de propaganda recibió órdenes de erradicar cualquier referencia positiva o neutral a Wang Hongwen y sus coacusados. Las fotografías donde Wang aparecía sonriente junto a Mao fueron retiradas de los archivos públicos. Los carteles de propaganda que lo presentaban como el líder juvenil del proletariado fueron destruidos. Los libros de texto y documentos internos del partido fueron reescritos para presentar a los Cuatro como un cáncer ideológico, una conspiración malvada que había secuestrado el noble propósito de la revolución cultural de Mao. Este borrado iba más allá de la censura. Era una reescritura de la cronología nacional. La revolución cultural, que había sido el proyecto personal de Mao, fue formalmente caracterizada como una década de catástrofe causada por la banda de los Cuatro. Esta maniobra logró desviar la crítica del propio Mao y consolidar el argumento de que el partido era esencialmente bueno,
pero había sido manipulado temporalmente por estos elementos malignos. Wang Hongwen, el ejemplo de la pureza obrera según Mao, fue redefinido como un ambicioso oportunista sin lealtad. La destrucción de su imagen fue facilitada por su origen. Como no había dejado escritos ideológicos complejos, la eliminación de su legado se centró en la desaparición de su presencia visual y la negación de su ascenso político. Su nombre fue convertido en sinónimo de traición. Durante años, cualquier mención de su nombre en China debía ir acompañada del epíteto camarilla contrarrevolucionaria, asegurando que su recuerdo estuviera permanentemente manchado. Incluso después de su muerte en 1992, el silencio se mantuvo. No hay monumentos ni biografías oficiales, ni siquiera una tumba pública, fácilmente accesible para él o sus compañeros. El sistema garantizó que las futuras generaciones conocieran a la Banda de los Cuatro solo como una nota al pie sobre villanos que intentaron destruir la estabilidad de la nación. Este ejercicio de borrado histórico es crucial para entender cómo funcionan las autocracias. El poder no solo reside en la capacidad de matar o encarcelar, sino en la autoridad para determinar qué fragmentos de la historia deben sobrevivir y cuáles deben perecer. Al hacer desaparecer la figura de Wang Hongwen, China no solo condenó a un hombre, eliminó una versión de la revolución, una versión que era demasiado radical e incómoda para la nueva era de pragmatismo económico. El joven líder, una vez el futuro de la nación, se convirtió en una sombra, un ejemplo sombrío de lo que le sucede a aquellos que pierden el favor del poder. La figura de Wang Hongwen y la Banda de los Cuatro sigue siendo un tema delicado en la China contemporánea, abordado solo bajo la estricta narrativa estatal. Sin embargo, para historiadores y analistas políticos, su caída ofrece lecciones cruciales sobre la dinámica del poder dentro de un sistema totalitario. El veredicto histórico oficial chino es que Wang fue culpable de conspiración y de crímenes durante la Revolución Cultural, pero una visión más crítica exige reconocer la ironía de su destino. Wang fue el ejecutor más fiel de la visión extremista de Mao. Su culpa fue ser el último en pie, defendiendo una causa que el resto del partido decidió abandonar. Los crímenes de la Revolución Cultural son innegables, y Wang tuvo participación activa en la propagación del terror. Sin embargo, el juicio de 1981 fue una conveniencia política. No buscó impartir justicia por las víctimas, sino redistribuir la culpa. Al condenar a Wang y sus compañeros, el partido preservó la imagen de Mao como un líder que simplemente había cometido errores en sus últimos años. Wang Hongwen es un estudio de caso sobre la volatilidad de la lealtad. Representaba la creencia de que la proximidad al líder supremo garantiza inmunidad. Su caída en apenas 27 días es una advertencia sombría. El poder personal es fugaz, y la supervivencia se basa en alianzas coyunturales y la capacidad de pivotar ideológicamente. Cuando Mao murió, la fuente de legitimidad de Wang se agotó. No había logrado construir una base de poder independiente en el ejército o entre los burócratas, confiando demasiado en la bendición de un hombre moribundo. En última instancia, Wang Hongwen fue más que un criminal. Fue víctima de la misma maquinaria de purgas que él ayudó a construir. Su ambición lo elevó, pero su falta de astucia para reconocer cuándo el viento político había cambiado lo precipitó a una muerte en el olvido carcelario. Su vida y su final trágico encapsulan la máxima brutal de la política de las grandes purgas. Nadie es demasiado poderoso para caer, y la lealtad de hoy es la traición de mañana. Wang Hongwen fue el hombre que China quiso borrar para olvidar sus propios errores. Pero la historia no es una pintura que se puede retocar. Es un archivo lleno de cicatrices que nos recuerdan que el poder absoluto siempre termina por devorar a sus propios hijos. La noche del 6 de octubre de 1976 no fue solo el fin de 4 personas. Fue el fin de una era, el cierre brutal de la utopía revolucionaria permanente y el nacimiento de la China pragmática y económicamente poderosa que conocemos hoy. Los herederos de Mao fueron eliminados en 27 días, pero su historia sigue siendo una advertencia vigente sobre los peligros del poder absoluto y la fragilidad de la lealtad política. Recordar estos nombres
Recordar cómo funciona la maquinaria del Estado para la traición y el olvido es la única forma de entender cómo los regímenes totalitarios se perpetúan, cómo reescriben la historia y cómo convierten a sus propios héroes en villanos cuando ya no les sirven.